Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El buen ingeniero inventa observando la naturaleza y no destruyéndola. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar una matriz de temperaturas. Esta matriz tendrá entonces el tamaño de 12 por 31. Cada fila representará un mes y cada columna los días de un determinado mes. Hay que hallar entonces el promedio de temperatura y los días de mayor y menor temperatura del mes y del año. Se plantea la solución en un programa de 47 líneas. En la línea 5 la variable temp entonces se inicializa en una lista de 12 objetos vacíos. Recuerde que en Python no se maneja el concepto de array, sino de lista ordenada de datos. Entre la línea 5, 6 y 7 vamos a ver cómo se declara un array o una lista de dos dimensiones en Python. Entonces en la línea 5 la variable temp recibe una lista de 12 objetos vacíos. Para que cada objeto contenga 31 objetos y generar así una lista de 12 por 31, entonces a cada objeto le almacenaremos 31 objetos vacíos. Para eso entonces vamos a usar un ciclo para recorrer cada uno de las posiciones o los elementos inicialmente de esta lista temp. Entonces recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 6, variable controladora y de este ciclo, que va a tomar un rango de 0 a 12. Entre ese ciclo, en la línea 7, la lista temp en la posición i recibe entonces 31 objetos vacíos. Observe que Python no maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación. Esto quiere decir que todas las líneas de código que pertenezcan a un ciclo o a una sentencia condicional deberán llevar tabulación con respecto al ciclo o la sentencia. Entonces aquí vemos como la lista temp ya se declaró de 12 por 31 objetos vacíos. Vamos entonces a llenarla. Para eso vamos a recorrerla y hacer petición de ingreso de datos, en este caso temperaturas. Entonces vamos a usar nuevamente aquí ciclos anidados, estructuras repetitivas for. La primera en la línea 9, variable controladora i, que va de 0 a 12. Esta recorrerá entonces las filas. Entre este primer ciclo, línea 11, la variable mayor temperatura mes se inicializa en 0. Línea 12, variable menor temperatura mes se inicializa en 99. Y línea 13, suma temperaturas, se inicializa en 0. Recuerde que las variables mayor y menor se inicializan en valores muy pequeños y muy grandes respectivamente, para garantizar que se actualicen. La variable suma temperaturas entonces será el acumulador de las temperaturas que se lean. El segundo ciclo, entre las líneas 15 a 28 de la variable controladora j, recorrerá entonces cada día de un determinado mes. Es decir, según valga la variable i del primer ciclo, estaremos en ese mes. Entonces por cada mes recorremos 31 columnas que corresponderán a los 31 días de ese mes. Entre este segundo ciclo, en la línea 17, la variable temperatura va a recibir lo que el usuario ingrese. Para eso se usa el método input. Input obtiene información del teclado. Se escribe la palabra input, paréntesis, entre comillas dobles, el texto va a mostrarle al usuario para que él sepa qué información ingresar. Aquí le pedimos al usuario ingresar la temperatura en grados. Este método input retorna una cadena de texto. Entonces, si necesitamos operar aritméticamente con este valor,
es necesario convertirlo a un tipo de dato numérico, en este caso se convierte a entero, a través de un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de dato según la información que almacene. La variable temperatura entonces será una variable de tipo entero. Línea 18, entonces almacenamos el valor que acabamos de recibir en la lista temp, en la fila I, columna J. Así entonces estamos almacenando todas las temperaturas de los días de un determinado mes. Para hallar la mayor y menor temperatura de ese mes vamos a usar sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Para la mayor temperatura entre las líneas 20 a 22 preguntamos si la temperatura es mayor que mayor temperatura mes, entonces en caso de ser cierto, línea 21 a mayor temperatura mes le asigna temperatura y línea 22 a día mes MA o mayor le asigna J más 1. Este día mes MA lo que hace es capturar cuál día de los 31 es el de mayor temperatura. Cuando encuentre una nueva temperatura mayor, actualiza la variable mayor temperatura mes y también actualiza el día. Es J más 1 porque recuerde que J empieza en 0, ya que las listas comienzan desde 0. Igualmente entonces para la menor temperatura, pero ya se usa el operador de comparación menor. En la línea 28 se acumula entonces la temperatura en la variable suma temperaturas. Ahora entre las líneas 30 a 38 vemos otras sentencias condicionales, estas ya fuera del ciclo interno, fuera del ciclo de la variable controladora J, es decir, estas condicionales corresponden a determinado mes. Entonces aquí lo que hacemos es ir capturando la mayor temperatura del mes. Anteriormente lo que hicimos fue capturar la mayor temperatura o el día de la mayor temperatura, ¿sí? Y la variable de mayor y menor temperatura mes tomaba respectivamente esa temperatura aquí. Entonces como ya tenemos la temperatura de ese mes, vamos a actualizar la mayor y menor temperatura del año. Entonces entre el segundo ciclo de la J se halla el día de la mayor o menor temperatura del mes y acá fuera de ese ciclo de la J se halla la mayor y menor temperatura del año. La condición es la misma, si mayor temperatura mes es mayor que mayor temperatura año, entonces mayor temperatura año se actualiza, el día de la mayor temperatura del año también se actualiza y el mes entonces también se actualiza cada que encuentre una mayor temperatura. Asimismo para la menor temperatura por cada mes. Y luego en línea 40 usamos la instrucción print. Esto permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe la palabra print y luego entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Si la variable que va a mostrar no es de tipo texto, hay que convertirla a texto para que se pueda visualizar a través de la instrucción print. Para eso se usa el casting str que convierte a texto o string. Aquí mostramos línea 40, el promedio de la temperatura del mes es de suma temperaturas sobre 31. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Línea 41 y 42 mostramos el día más caluroso y más frío del mes. Por último, entre las líneas 44 y 47, ya saliendo de los dos ciclos, imprimimos los datos generales, es decir, el día más caluroso del año con su respectivo mes y el día más frío del año, con las variables mayor temperatura y menor temperatura del año. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita generar una matriz de temperaturas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría.
Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestro